Bueno, como decían, mi nombre es Juan Fraire, tengo ahí diferentes roles en CONICET y en particular estoy recientemente como director de la maestría de tecnología satelital en la CONA y tengo bastantes proyectos en colaboración, digamos, con universidades y empresas del exterior. En particular, hoy lo que les quiero compartir, lo que les vengo a presentar es una colaboración que estamos llevando a cabo actualmente con la Universidad de Saarland en Alemania, que es un poco el logo este que está acá abajo a la derecha, que es una universidad, es una de las universidades más fuertes que hay en Alemania en lo que es el tema de ciencias de la computación. Y en particular, hace un tiempo iniciamos junto con ellos el proyecto este que está acá arriba nombrado, se llama LEO Pauber, ¿sí? Que esto viene de, bueno, satélites LEO de baja órbita, y Pauber viene de Power Verified, en el sentido de todo lo que trabaja este proyecto son modelos de ciencia de la computación dentro de lo que es el paraguas de verificación y validación enfocado en sistemas de power, en sistemas de energía, ¿sí? En temas de baterías y demás. Y un poco lo que les vengo a presentar hoy es dentro de este marco del proyecto LEO Power, que es un proyecto, después les cuento más detalles si quieren, un proyecto de la Unión Europea, ¿sí? Se llaman proyectos Proof of Concept, que derivan de unas series de becas que se dan en Europa, que se llaman ERC, y este proyecto más o menos financia lo que son las pruebas de conceptos de algunas de las tecnologías que les vengo a comentar hoy. Y la prueba de concepto en particular se desarrolla en el marco de la misión GOMX4, que es una misión de la empresa GomSpace, que es una empresa de Dinamarca, que tiene varios satélites en órbita hoy, y en particular la misión GOMX4 son 2 CubeSat de 6U, en base a los cuales hemos realizado una serie de experimentos, que es un poco lo que les vengo a comentar hoy en la charla. Así que un poco la idea es darle un poco el contexto de cuál es la gran visión, digamos, a largo plazo de la idea del proyecto. Contarles un poco de la misión GOMX4, de qué se trata, cuáles son los problemas que tiene y cuál es la contribución que hemos hecho nosotros desde el marco de la ciencia de la computación en los modelos de power y de batería, y comentarles un poco hacia dónde apunta esto, cuáles son los siguientes pasos en el marco de este proyecto. Una introducción muy general que supongo, nada, no me voy a detener mucho acá. Entiendo que hay como ya un know-how bastante amplio sobre el mundo espacial, digamos, y esta era que estamos viviendo ahora, por ahí llamada en alguna bibliografía como New Space. Nada, estamos un poco viviendo toda una serie de desarrollo de tecnologías habilitantes que hace 20 años atrás eran bastante más difíciles de conseguir y de obtener a precios razonables. Y en general estamos hablando por ahí tecnologías más tipo de vuelo de información, enlaces intersatelitales, el uso de componentes COTS con los escrineos, digamos, relevantes. Todos estos paradigmas, ¿no?, de small sat que se están hablando ahora, que no necesariamente tienen que ver con el tamaño del satélite, sino que tienen que ver un poco con la metodología de los proyectos espaciales que se llevan a cabo. Y bueno, y toda esta tendencia, digamos, a cada vez lanzamientos más baratos, digamos, y más frecuentes, que un poco nos está permitiendo, nada, pensar misiones como, por ejemplo, lo que vamos a hablar hoy, esta GOMX4, ¿sí? Que son 2 CubeSat conectados en red, en baja órbita, pero que en realidad estas misiones se paran en tecnologías que han, digamos, habilitantes que han venido siendo probadas desde ya hace unos 10 o 15 años atrás. Siempre me gusta nombrar esta misión, por ejemplo, el Tango y Mango, es una misión que probaron vuelo de información con propulsores de gas frío, con diferentes tecnologías que de alguna manera hoy migran a este tipo de misiones como la que vamos a hablar hoy. Y esto un poco lo que estamos viendo es que está habilitando y expandiéndose a pensarse en constelaciones conectadas en red. Por ahí pensando, uno siempre habla un poco de estas megaconstelaciones como estamos hablando hoy de Starlink, pero también pensar en constelaciones de diferentes, digamos, más sustentables, donde hay conexiones esporádicas. Hoy vamos a conversar un poco sobre esto. Y hasta inclusive estamos viendo que este tipo de tecnología está empezando a migrar inclusive a exploración de espacio profundo, ¿sí? También misiones muy icónicas como los 2 CubeSat Marco, que hicieron de relay en banda X de la fase de entrada, digamos, en Marte, del último lander de NASA. Y, por ejemplo, el Lunar Ice Cube, que también es un CubeSat de exactamente el mismo tamaño de la misión GOMX4 que estamos hablando hoy, son 6U.
que va a ser lanzado ahora con la próxima misión del SLS de NASA, cuando sea que se lance, que se viene demorando bastante, pero va a estar, digamos, transmitiendo y generando información desde la órbita lunar, ¿sí? Estamos hablando de CubeSat, que en realidad no difieren mucho de la tecnología que hoy nos nuclea en el mundo de la misión COMX-4. Lo que sí sucede un poco en este contexto es que eventualmente la cantidad de objetos, digamos, y naves que están, digamos, lanzándose al espacio está incrementando notablemente, y esto habilita pensar a una serie de investigadores, un poco el gran contexto en el cual nos enmarcamos nosotros, en pensar en cómo conectar toda esta gran, digamos, cantidad de objetos nuevos, ¿sí?, que están siendo lanzados al espacio, en lo que sería algo análogo a una Space Internet, a una Internet espacial. Fundamentalmente motivado por los mismos beneficios que la Internet nos brinda a nosotros acá en Tierra, ¿no? Poder tener, por ejemplo, tiempos de conectividad extendidos, ¿sí? Poder tener mayor confiabilidad en los enlaces, si hay un enlace que falló, poder tener un enlace de respaldo, ¿sí?, para poder enviar la información de todas maneras. Y, por supuesto, compartir servicios en órbita, ¿no? Como memoria, procesamiento y demás. Hay como una visión medio ambiciosa, muy a largo plazo, que es pensar en extender la frontera de Internet hacia baja órbita y, por qué no, un poco más allá también. Por supuesto que esto es algo, digamos, muy conceptual el día de la fecha y que dispara investigaciones, pero sí hay una serie de desafíos fundamentales que tienen que ser, digamos, atacados previos a poder pensar una idea como esta, que tienen que ver con la naturaleza propia, ¿no?, de las misiones espaciales, que no se encuentran, digamos, resueltas en Internet, en el clásico stack de protocolos de Internet, como hoy lo conocemos, y esto tiene que ver con la dinámica orbital, tiene que ver con la gran variabilidad de los enlaces en términos de distancia que tenemos en el espacio, tanto de tierra a espacio como de espacio a espacio. El efecto, por ejemplo, de la rotación de los planetas y el efecto de la oclusión, ¿no?, de que existen conectividades esporádicas nomás, porque hay un objeto que puede desaparecer en el horizonte en un momento. El problema de la demora de la propagación, sobre todo en espacios lejanos, donde la propagación puede llegar a tomar minutos u horas, dependiendo a la distancia que esté la sonda en particular, que no existe, por supuesto, tampoco en lo que es el concepto de comunicaciones hoy de Internet. Y también otra cosa importante es que en general los enlaces en comunicaciones espaciales son altamente asimétricos, porque en general uno tiene, bueno, mucho más información para bajar que para subir, dependiendo, ¿no?, de la misión y del objetivo del satélite que uno esté hablando, ¿no? Entonces esto también es otra gran diferencia con Internet, como hoy le conocemos, donde se asume en general enlaces simétricos, ¿sí?, de subida y bajada, lo cual hace pensar un poco, digamos, algunas diferencias fundamentales en cómo pensar esta conectividad espacial en el futuro. Y también, por supuesto, un tema clave, que es el en que nos queremos concentrar hoy en el marco del proyecto que les nombré recién, que es el tema de las restricciones de potencia a bordo, ¿sí?, de la energía, escasa energía que estos nodos tienen a bordo, que tampoco es un tema muy preocupante en el mundo del Internet, donde en general estamos hablando de routers y de switches que están cableados y conectados a una fuente de energía relativamente estable. Todo este gran problema generalmente se enmarca en lo que son redes tolerantes a demoras y disrupciones, ¿sí?, donde en general el problema que tenemos contactos esporádicos en el tiempo y hay que usarlos de una manera esporádica en el tiempo. Para aquellos que venimos del mundo espacial, esto es evidente, ¿no? Un satélite tiene una visibilidad de 10 minutos contra la estación de terreno y después ya no se tiene más ese enlace. Pero cuando uno quiere pensar, digamos, en una conectividad de multinodos, en general este mismo principio de contacto esporádico se multiplica en una red, digamos, de contactos que es diferente a las redes clásicas que uno está acostumbrado a trabajar generalmente en computación. En particular, este efecto muy a gran escala que les acabo de nombrar recién se materializa de manera particular, en un caso específico, en esta misión COMX-4, que les nombré recién, que son 2 CubeSat de 6 unidades, fabricados por esta empresa GomSpace, que les nombré recién, y que tienen una conectividad intersatelital entre ellos, ¿sí? Están en baja órbita y tienen sistemas, digamos, de vuelo en formación. Pueden sostener el vuelo en formación con un sistema de gas frío limitado, pero sin embargo funcional, que permite esta misión al día de hoy y debemos estar operativa ya después, yo creo que debe estar por cumplir los 3 años, si no me equivoco, ya de duración en órbita, lo cual también es una buena métrica, digamos, para una misión de CubeSat, como todos sabemos. Hay un pequeño video que tengo acá para que muestre un poco la dinámica que esta misión
nuclea. La Ground Station está en Aalborg, está en Dinamarca, que es de donde es la empresa que la opera. Estos son órbitas cuasipolares, ¿sí? Que pasan sobre todo por Greenland, por Groenlandia, donde es, como ustedes quizás sabrán, Aalborg, CompSpace es de Dinamarca, y Groenlandia es terreno danés, y ellos tienen interés en observarlo, y esta misión en particular pretende observar el terreno danés, y tiene unas condiciones tal que el enlace intersatelital entre los dos CubeSat no puede darse de manera permanente, ¿sí? Sino que se da un poco de manera esporádica, como lo vemos acá, cuando las distancias entre los dos satélites cumplen con cierto requisito, ¿sí? Tanto de distancia como inclusive de apuntamiento también. Entonces, incluso hay oportunidades donde estos enlaces se pueden dar incluso sobre Aalborg, sobre la Ground Station, y ellos han hecho experimentos donde hay un pipeline, por ejemplo, de Groenlandia a un satélite, de ese satélite al otro satélite, y de ese otro satélite a Aalborg. El problema que tienen es que hace falta pensar en duty cycling como el que se ve acá en la animación, porque fundamentalmente las baterías y el sistema de potencia que tienen estos CubeSat es limitado y no permite tener una conectividad constante y continua. Lo mismo sucede con un sistema de comunicaciones de respaldo que ellos tienen con geoestacionarios, donde hay que hacer un cycling, un ciclado, digamos, del uso de ese enlace por el tema de la limitación energética que tienen estos pequeños satélites. Esto es un poquito más de información, digamos, de la parte técnica que tiene la misión COMX-4. Uno de los satélites, el 4A, fue desarrollado por el Ministerio de Defensa, financiado y desarrollado por el Ministerio de Defensa danés, y el 4B fue desarrollado por la ESA. Y como les decía recién, los dos tienen transponder ISL, un poco acá en la figura se ve, tiene una antena patch blanca en una de las caras del CubeSat, y tienen la verdad una gran cantidad de otros elementos, cada uno de los satélites, que los pueden ver, pueden buscarlos después si les interesa. Uno de estos satélites, que este es el 4B, tiene ISL de los dos lados, tiene una antena patch de la cara, digamos, en el eje menos Z y otra cara en el eje más Z. El otro satélite, el 4A, tiene un ISL en el más Z, pero en el menos Z tiene un thruster de gas frío, ¿sí? Entonces, solamente uno de los satélites tiene propulsión de gas frío, que es un poco lo que vamos a ver después, que le permite hacer maniobras relativamente básicas en órbita, a pesar de que son satélites muy chiquitos y muy, muy limitados. Y bueno, tiene una serie de payloads, digamos, de cámara hiperespectrales, tiene, bueno, un sistema de comunicación con antenas UHF, un sistema de GPS, tiene un Astra Tracker también, bueno, una serie de elementos y también, digamos, de payload y de navegación, que la verdad que es bastante llamativo que se hayan logrado integrar en una plataforma tan pequeña como esta. Y bueno, fueron lanzados en el 2018 en un satélite chino, los dos juntos. Algo muy interesante, que lo comento rápido, esto quizás es demasiada información en esta filmina, pero lo que sucedió con la misión, el lanzamiento no era un lanzador muy, muy confiable, el que usaron, y sucedió que el 4A y el 4B fueron dejados en órbita a diferentes alturas. Y bueno, como ustedes saben, diferentes alturas en órbita, por más que sean muy, muy, muy pequeña, esto hace que la velocidad, digamos, de orbital que tienen esos satélites diferentes se empiecen a separar. Y de hecho, un poco lo que se ve acá abajo, en el cuadro de abajo, que es la distancia intersatelital, a pesar de que fueron lanzados en febrero, los dos satélites se fueron separando progresivamente hasta llegar a casi 2.000 y pico de kilómetros de distancia, si mal no recuerdo. Tiempo para el cual todo lo que fue el LEOP, digamos, toda la puesta en órbita, digamos, y la calibración de los sistemas se completó, y recién acá se pudo hacer maniobras correctivas con el propulsor de gas frío que tiene uno de los satélites, y esa maniobra correctiva los volvió a acercar, digamos, y recién en abril del tiempo de vida de esta misión, comenzó lo que es, digamos, el testing ISL, ¿sí? Que se testeó, digamos, desde 250 kilómetros hasta 1.500 kilómetros por alrededor de un mes, ¿sí? Con un distanciamiento controlado y progresivo. También de vuelta esto gracias a que uno de estos dos CubeSat tenía capacidad de propulsión con estos sistemas de gas frío que les comentaba recién. El objetivo a largo plazo de la misión es testear los building blocks, que le llaman ellos, para construir lo que en el futuro sería una constelación que ellos llaman Uloriak,
que es bueno, una constelación propia del gobierno danés, que tienen, como les decía al principio, a largo plazo, el objetivo de observar continuamente o cuasi continuamente Groenlandia, ¿sí? Y tiene esta forma, esta topología que le mostramos acá como de anillo, ¿no? Donde en principio todos los satélites tendrían, digamos, el mismo plano orbital y una distribución, digamos, igualmente distribuida, digamos, de distancia entre satélites entre todos, formando esta suerte de anillo con una conectividad, con una visibilidad continua entre los satélites, pero no necesariamente con una conectividad continua, por lo que les quiero contar a continuación. Tanto los CubeSat de GOMX4 como los CubeSat que constituirían esta constelación a futuro del gobierno de Dinamarca están compuestos y están fabricados con componentes totalmente comerciales ofrecidos por esta empresa GomSpace. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso si, no sé, está en nuestro interés armar un satélite como esto, en principio todos los elementos que vuelan en GOMX4A y 4B se pueden comprar online a GomSpace. Es justamente también GomSpace en realidad financia y opera esta misión con el interés de hacer un showcase, digamos, de sus componentes comerciales. Y algunos de estos componentes son los que muestro acá. Este es el sistema de comunicaciones que trabajan ellos desde el transponder, que se usa tanto para el enlace espacio-tierra como para el enlace ISL. Y un poco algunas de las características técnicas que tiene un FPGA bastante poderoso, un SDR bastante poderoso también, y es relativamente eficiente en el uso de la energía, pero vayamos teniendo en cuenta un poco estos números porque es a donde quiero llegar hoy. Tiene un consumo de potencia en el orden de los 6 vatios, más o menos. Después este transponder se conecta con un sistema de antena que tiene la parte de amplificación de señal incluida, ¿sí? Que tiene como diferentes modos de potencia, alto, medio y bajo, con diferentes tasas de eficiencia y demás, pero podemos quedarnos con estos numeritos que están en rojo en la cabeza también, que tiene un consumo entre 4.5 y 10 vatios, dependiendo del modo de potencia en el cual se lo use, ¿no? A la potencia de transmisión de la señal en el cual se lo use. Si uno hace un poquito un lead budget, digamos un budget de qué capacidad en términos de distancia tiene un enlace como este, bueno, la verdad que puede ser bastante interesante. Tienen en el modo más conservador de algunos kilobits por segundo de data rate, teóricamente ese enlace puede superar los 6.000 kilómetros de distancia, pero en general ellos han estado probando también enlaces un poco más agresivos, en algunos megabits por segundo a distancias bastante más modestas, por eso yo les decía que más o menos estos enlaces se han probado en el orden de 200 kilómetros y para arriba hasta llegar hasta unos 3.000 y pico de kilómetros. Creo que han llegado a probar hasta esta distancia, si mal no recuerdo. Y bueno, para mostrar un poco también que a pesar de que son equipos muy chicos, satélites, plataformas muy pequeñas, las distancias ISL que se pueden lograr son bastante interesantes. En términos de sistema de potencia, de vuelta se cumple este mismo principio que le contaba recién, donde los componentes, las baterías, la Power Distribution Unit de estos CubeSat son también elementos comerciales de GomSpace. En particular, los CubeSat usan esta Nano Power P60. Tienen una batería de litio-ion de 77 vatios hora de capacidad. Lo vuelvo a poner en rojo porque esto es un poco lo que quiero retomar después para que nos vayamos haciendo una idea de cuáles son las condiciones energéticas en las cuales trabajan estos satélites. Y tenemos en el orden de 15 vatios de generación de potencia cuando hay exposición solar por parte del satélite, gracias a, estos también paneles que son de acceso comercial por parte de GomSpace, que son los que usan los CubeSat de la misión GOMX4. Si retomamos un poquito estos números que les fui mostrando recién, y hacemos un budget de potencia muy grueso, ¿sí? No me quiero meter mucho en detalles, pero sí quiero un poco llegar a que pensemos el problema al que lleva esto. Estamos hablando de que tenemos una generación de 15 vatios de paneles solares, hay un consumo de background de 5 vatios, y el transponder mismo, nomás que yo le presenté con la antena, digamos, inclusive con la parte de Digital Backend, podríamos estar hablando de unos 10 vatios de consumo. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso si estamos en exposición solar continua, estamos apenas saldados en términos de budget de potencia, ¿sí? Y ni hablar si pasamos una situación de eclipse, ¿sí? Donde básicamente no tenemos más generación de potencia, tenemos un consumo de 15 vatios continuo por culpa de del enlace intersatelital, y esto realmente pinta bastante mal. Incluso esto es como, bueno, obviamente es como
es muy optimista este power budget, estamos ignorando un montón de otras payloads y un montón de otras cargas que tienen estos satélites. Y esto quiere decir que básicamente si uno no hace una gestión de cicleo, digamos, hace un cycling de estas comunicaciones, en algunas horas de eclipse, por supuesto, terminamos descargando la batería completamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace GomSpace? Es básicamente hacer un uso episódico de los transponders que tienen a bordo estos CubeSat, ¿sí? La pregunta que viene después, entonces, es ¿cómo gestionamos el uso de esto? ¿En qué momento lo encendemos? ¿En qué momento no lo encendemos? ¿Cuál es el criterio para usar estos enlaces intersatelitales? Que si bien en esta misión de GOMX-4, que es una demostración tecnológica, no es de total relevancia, sí es de total relevancia en el futuro cuando estos satélites vuelan en misiones totalmente operativas y uno quiere hacer un uso operativo y eficiente del sistema, ¿no? Básicamente tomar esta decisión de operación y que tiene que ver con cómo vamos a gestionar estas flotas de satélites de baja órbita, de pequeña escala y de sistemas de power muy restringidos en función de las cargas útiles y en función de los enlaces intersatelitales que estos CubeSat pueden tener. Esta pregunta que planteo recién, una pregunta obviamente muy amplia, es una pregunta de investigación que incluso excede, por supuesto, las misiones de la misión GOMX-4, por supuesto que excede la misión de GomSpace en general, y es un poco lo que motiva el proyecto este que le nombré al principio, que se llama LEO-Power, que un poco le dejo acá las siglas, ¿sí? Que como le decía es un proyecto de la Unión Europea, de la European Research Commission, que hoy financia el desarrollo de métodos computacionales que permitan soportar la toma de decisiones de este problema que les nombraba recién, básicamente de la asignación de tareas en sistemas satelitales con sistemas de energía restringidos, como el que veíamos recién. Y esto lo desarrollo, digamos, yo soy parte del grupo de trabajo también del profesor Holger Hermans, que es quien está acá en esta imagen, que ya un par de años antes de la misión GOMX-4, que fue lanzada en el 2018, ellos ya habían empezado a hacer algunos primeros experimentos con el GOMX-3, ¿sí? Que es este CubeSat que está acá en esta imagen, también de GomSpace, donde empezaron a hacer algunos enfoques similares de métodos automatizados para la toma de decisiones en la ejecución de tareas en satélites, considerando el sistema de potencia restringido que veíamos recién. Lo que le voy a contar a continuación está muy descrito de manera con mucho más detalle en este paper que les muestro acá, ¿sí? Con un paper en una revista que se llama Transaction on Computer Aided Design of Integrated Circuits and Systems, ¿sí? Donde publicamos junto con la gente de Saarland lo que sería la metodología que estamos usando para tomar esta decisión de manera autónoma. Y bueno, que básicamente tiene como objetivo es optimizar las tareas de la misión, ¿sí? Y optimizar el uso de este plan de contactos, llamamos contactos estos episodios de conectividad que podemos usar entre satélites, tomando como constraint, como condición, el state of charge de la batería, la carga de la batería, un poco la mecánica orbital y las ventanas de oportunidad para cada una de las tareas del satélite, teniendo en cuenta que el modelo de batería puede llegar a ser algo no lineal, que en el fondo esto que estamos tratando es un problema de optimización, ¿sí? Y que estamos buscando, por supuesto, que sea robusto, ¿sí? Queremos entender, digamos, de que esto puede derivar en un riesgo para la misión, es importante la robustez del sistema, y que a la vez sea escalable, porque si bien lo estamos testeando en GOMX-4, esto no es, la visión de esto es que evolucione, por supuesto, constelaciones de 10 satélites como Uloriak, que lo mostré recién, o incluso en constelaciones mucho más grandes, ¿no? Entonces la escalabilidad también es uno de los factores. Acá les dejo el link al paper si alguno lo quiere ver después en detalles, pero también esto después materializó en un paper un poco más reciente porque lo que hicimos fue desarrollar esta metodología y después controlamos los 2 CubeSat de GomSpace por 2 semanas con estos algoritmos que les quiero presentar a continuación, y los resultados de estos experimentos se publicaron en el SmallSat de este año en este paper que les dejo acá. Así que también esto lo pueden ver, por supuesto, más en detalle. En el poquito tiempo que tenemos hoy no les voy a poder contar cada uno de los detalles, simplemente el panorama general de la metodología. Esta es un poco la pinta que tiene el sistema en general. Tenemos por un lado los satélites de GomSpace, acá arriba a la derecha, los CubeSat. Tenemos dentro de esta caja de la arquitectura lo que es todo lo que sería el Ground Station y todo lo que es el Operation Center de GomSpace, que está basado en Luxemburgo, y mediante al cual accedemos por medio de 2 APIs de telemetría y de comando que tienen ellos,
a la cual nosotros enchufamos básicamente nuestro esquema, toda nuestra solución de software para comandar los satélites. Acá hay un lenguaje específico que hemos definido con ellos en conjunto para el envío de telecomandos y la recepción de telemetría, dentro de la cual, por supuesto, la que más nos interesa de telemetría es el estado de la batería. Por supuesto, estamos hablando de la corriente y del voltaje que se reporta, digamos, dentro del satélite de las baterías. Y básicamente con esta información, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos un orquestador, digamos, de todo este tool que tenemos nosotros, que se encarga de, en base a la telemetría recibida de la batería, tenemos un filtro, digamos, que alimenta un modelo de batería lineal o cinético, que voy a contar ahora un poco de qué se tratan estos modelos, los corrige a esos modelos, básicamente hay como una suerte de machine learning en el fondo, porque básicamente es como que el modelo va aprendiendo de la telemetría que bajamos de los CubeSat, y ese modelo alimenta lo que es un DP Scheduler, que es un Dynamic Programming Scheduler, que toma el state of charge de la batería en el estado actual, que es un poco la flechita roja que tenemos acá, y en base a ese estado actual, corre unos mecanismos de optimización con programación dinámica que calcula todos los posibles estados de salida, o sea, cuáles son todos los posibles futuros estados de la batería del satélite en función de los comandos que uno le asigna al satélite, ¿sí? Entonces, lo que busca este scheduler es maximizar la cantidad de tareas que el satélite puede hacer, pero asegurando siempre que el threshold level de la batería nunca perfore, ¿sí?, el nivel de seguridad que es indicado en este caso por GomSpace, ¿sí? Por supuesto, este scheduler se alimenta, digamos, de un modelo de emisión, donde tenemos los satélites, las ventanas, la visibilidad, la exposición solar, una serie de parámetros que hace falta para que este scheduler pueda tomar la decisión. Y este scheduler termina comandando de manera autónoma las tareas que va a realizar el satélite en la pasada futura. Además, tiene una aplicación web que nosotros le hacemos acceder al operador de GomSpace para que ellos obviamente sepan que durante estas 2 semanas qué sucedió con sus satélites, se podían monitorear. Por supuesto, es una demostración tecnológica y la gente de GomSpace es parte del proyecto y nos permite hacer esto, pero como todos sabemos, son misiones costosas y tampoco quieren dejar muchas cosas al azar. Entonces era importante también tener un feedback, digamos, hacia ellos con una aplicación web que les permitía ver qué decisiones íbamos tomando. Bueno, nosotros no, en realidad el modelo que les estoy mostrando acá, autónoma para comandar los satélites de ellos. Después, si quieren, si tenemos tiempo un poco al final de la charla, les puedo mostrar cómo es esta API, cómo se ve esta User Interface, que bueno, también está bastante desarrollada. Ellos pueden ver básicamente cuáles son las tareas que se están scheduleando, cuál es la telemetría que recibimos. Bueno, tiene una serie de cuestiones interesantes que, bueno, es una manera visual de entender que está calculando de fondo el modelo, el DP Scheduler que les contaba recién. Pero bueno, veamos un poquito en detalle el DP Scheduler, que en realidad es el corazón, digamos, del modelo que le estamos hablando recién. Como les decía, el DP Scheduler toma como entrada las diferentes accesos o contactos de cada uno de los CubeSats con, por ejemplo, las zonas de interés como Groenlandia, las posibilidades de visibilidad ISL con el satélite vecino. Básicamente, todas las ventanas de oportunidad de tareas los toma como entrada, ¿sí? Toma como entrada el state of charge de la batería en el inicio, en el tiempo cero, digamos, del cálculo del scheduling, y tiene en cuenta lo que es los enlaces de bajada, ¿sí?, los enlaces intersatelital, las diferentes payloads, la cámara hiperespectral, y en función de todo eso, a la salida lo que hace es una tabla de schedule de tareas que el satélite va a tener que hacer sin llegar al punto de saturar, digamos, de hacer un mal uso de la batería, fundamentalmente. Entonces vamos a ver un poquito la parte principal, que es este estado de carga, cómo lo obtiene, qué quiere decir este state of charge o este estado de carga. Bueno, nosotros trabajamos inicialmente en el GOMX3, el satélite anterior que les contaba en la foto recién del profesor Holger Hermans, con un modelo lineal de batería, que es un modelo muy simple. No hay ninguna magia detrás de esto, es simplemente hay episodios de carga, hay episodios de estabilidad y episodios de descarga de esta batería, donde la batería se interpreta como un modelo de un tanque, digamos, de líquido, muy simple, ¿sí?, que tiene una carga determinada y esa carga se va perdiendo en función del load o de la carga que la batería está entregando, ¿no?
no hay ninguna ciencia detrás de esto, un modelo muy simple, pero sin embargo es impreciso. Todos sabemos que en realidad las baterías no se comportan de esta manera, sino que hay un efecto de memoria y una serie de efectos que hacen a las baterías de manera muy particular. Pero lo interesante del modelo lineal es que permite hacer uso de metodologías de la computación como optimización lineal, como programas lineales, que son muy eficientes a la hora de ejecutar cómputos. Esa simplicidad nos permitió hacer una primera versión del toolchain que les presento ahora para la misión GOMX4, para la misión GOMX3, perdón. Pero para la misión GOMX4 evolucionamos de este modelo lineal hacia lo que es el modelo cinético de la batería, que es como un modelo que está en términos de precisión en un punto intermedio entre lo que es un modelo químico de la batería, por decirlo de alguna manera, y el modelo lineal súper simplista que veíamos recién al inicio. El modelo cinético, el modelo de la batería se basa básicamente en un modelo como de 2 contenedores o de 2 tanques, donde tenemos un modelo de carga disponible, que es el que está acá, sería el ADT, Available Charge, y después tenemos un modelo de Bound Charge, que es la carga como de respaldo de la batería, que básicamente permite trabajar con este tema de memoria que yo les decía. Ustedes saben, si yo consumo muy rápidamente la carga disponible de la batería y luego corto ese consumo, hay como un efecto de recarga en la batería que se da por este bound charge que empieza a recargar este tanque que está acá a la derecha, ¿sí? De vuelta, más detalles, por ahí estos modelos merecen una charla en particular, pero sí les quiero decir que es un modelo más realista, ¿sí?, de la batería, pero se pierde este problema, este fenómeno de la linealidad, lo cual hace más desafiante desde el punto de vista del scheduling y del cálculo de esa batería. Además de esto, este modelo se extiende con un modelo de fluctuaciones estocásticas. Como quizá ustedes saben, es probabilísticamente imposible de saber con total exactitud cuál es el estado de carga de una batería, por lo cual siempre hay como una incertidumbre estocástica asociada a ello, que nosotros también la modelamos adentro de esta abstracción cinética para poder entender cuáles son los extremos de mínimos y máximos, al menos, dentro de los cuales el estado de esta batería se va moviendo, ¿sí? Es un modelo un poquito más elaborado que el lineal, no tan elaborado como un modelo químico, pero que captura bastantes efectos de los que se espera ver en una batería en general, en este caso, en una batería satelital. Ese modelo alimenta con información de cuál es el estado de carga al scheduler que les quiero mostrar ahora. El scheduler trabaja con estas técnicas que se llaman programación dinámica o dynamic programming, que es una técnica muy popular dentro del mundo de la ciencia de la computación, que se usa mucho para scheduling y para resolución algorítmica de algunos problemas de optimización. Y en particular, la adaptación de dynamic programming que usamos acá tiene que ver con lo siguiente. Yo a lo largo de una línea temporal vamos a tener un state of charge de la batería que se va a ver afectado por la asignación de tareas que yo le voy a ir asignando a ese satélite. Y lo que yo necesito hacer es que ese state of charge nunca perfore un umbral definido, ¿sí? Y en ese contexto y con esa constraint, maximizar la cantidad de tareas o de precio de tareas que yo le pueda dar a ese satélite. ¿Por qué? Porque hay una serie de tareas que son posibles en intervalos específicos de tiempo. Por ejemplo, estamos pasando por arriba de Groenlandia y tenemos que obtener, no sé, encender la payload de imagen sobre Groenlandia, por ejemplo. Esa payload nos va a entregar un reward, ¿sí? Un premio, por decirlo de alguna manera, porque tiene un valor determinado para el controlador de misión, ¿sí? Y sobre todo ese reward es relativo al output que puede tener otra payload de satélite, como por ejemplo, no sé, el receptor GPS, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, por medio de esta asignación de reward y de precios o de prioridades, por decirlo de alguna manera, las tareas, uno puede optimizar la asignación de las tareas al satélite. Algunas tareas son obligatorias, como por ejemplo la tarea de encender el transponder de downlink cuando estamos arriba de Aalborg, ¿sí? Esto obviamente facilita el problema de optimización porque es una decisión menos que uno tiene que tomar, pero algo que complica un poco es que algunas tareas son mutuamente exclusivas. Por ejemplo, esto que les decía, el mismo transponder se usa para enlace ISL y para enlace de bajada a tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que si estoy usando mi transponder de bajada con Aalborg, tengo que hacer un switching con el transponder ISL porque es
mutuamente exclusivo con el hardware de transmisión ISL. Entonces, esto también en el sistema de optimización se tiene que tener en cuenta, por supuesto. Y también hay algunas tareas, como por ejemplo la toma de las adquisiciones sobre Greenland, que necesitan cierto slewing, porque el satélite se tiene que acomodar, ¿sí?, para apuntar apropiadamente a la región de interés. Y también algunas de las otras payloads, como por ejemplo el GPS, tienen una suerte de precalentamiento, que antes de ingresar en la ventana de captura hay que encenderlo un tiempo antes. Son todas consideraciones que han tenido que ser incorporadas dentro de este modelo de programación dinámica. Y, por supuesto, todas estas tareas tienen que ser, por supuesto, alimentadas por una batería, y estamos justamente optimizando el uso de la carga disponible en esta batería. ¿Cómo funciona under the hood, digamos, este modelo de programación dinámica? De vuelta, merece una charla en sí misma. Los invito a revisar el paper para verlo más en detalle, pero les cuento muy rápidamente de qué se trata. Lo que se hace es se modela por medio de un sistema de estados, ¿sí?, todo el comportamiento futuro que se espera en la planificación que estamos haciendo de la misión. Y estos estados generalmente están compuestos por estos 4 elementos que están acá arriba a la derecha. Uno de los elementos es el tiempo T, ¿sí?, básicamente el tiempo actual en el que yo estoy evolucionando en mi tarea de planificación. Tengo el estado de carga de la batería, que en el caso del modelo dinámico, recuerden que serían 2 elementos, porque tenemos el bound charge y el available charge, así que ya no es un solo elemento como en el lineal, que es la carga, sino que hay una carga dual de 2 elementos. En el caso del lineal es unidimensional. Y tenemos un set S, que es la cantidad de tareas que están actualmente siendo ejecutadas en el tiempo T, de acuerdo al sistema de planificación, y tengo una variable de reward R, donde voy guardando, digamos, las compensaciones que el modelo me va dando por tomar decisiones de tareas que son valoradas por el operador de la misión, ¿no? Esta definición de estado tiene una serie de propiedades que son interesantes. Hay una propiedad de monotonicidad, ¿sí?, que se da por la asignación de esta variable R en función de los estados. Hay una manera de codificar muy interesantemente todos estos estados en una tabla de hash que se llama, que nos permite hacer un uso de memoria mucho más eficiente, porque ustedes se pueden imaginar que a medida que vamos explorando todas las posibles tareas que le vamos ingresando en el set S a lo largo de una ventana de planificación, la cantidad de estados posible explota en cantidad y se hacen intratables. Entonces, poder codificar esto de manera eficiente es muy importante para poder entregar un resultado en términos computacionalmente, digamos, razonables. Y por otro lado, esta manera de codificar los estados también se puede probar. De hecho, probamos en el trabajo que les mostré recién en el paper, que es un orden parcial. Esto quiere decir en términos computacionales que se llama anti-chain, la propiedad que tiene este orden, digamos, esta orden de estado que estamos logrando armar, que con ciertas propiedades uno puede hacer un pruning temprano de estados que a priori está garantizado que no van a llegar al reward óptimo. Entonces, si uno va armando como un árbol de estados de decisiones, ¿sí?, y de toma de decisiones a lo largo de la planificación, uno puede, por ejemplo, esta rama roja, descartarla completamente, porque hay matemáticamente una demostración que te permite asegurar que hay toda una rama de estados que no van a llegar al reward óptimo, y eso permite que uno en memoria se vaya quedando con los estados más eficientes, si se quiere de alguna manera, y esto se llama pruning, y la manera de codificar esto en el Dynamic Programming que lo estoy mostrando acá, nos permite hacer un uso de la memoria muy bueno, a pesar de que incluso estamos trabajando con métodos no lineales, como este modelo cinético de batería que les mostré recién. Entonces, a grosso modo, este modelo dinámico lo que hace es básicamente va iterando y avanzando a lo largo de tiempos T, que son relevantes para la misión, como inicio de un contacto, inicio de una visibilidad con alguna región de interés. Y básicamente vamos viendo qué tareas se pueden agregar a ese, ¿sí?, afectándolas correspondientemente a los estados de la batería, por supuesto. Y a lo largo de la búsqueda y del armado de este árbol y del pruning, que les comenté recién, uno puede ir depurando y sacando cuáles son el set de tareas óptimos que permite llegar al reward máximo posible en este marco que les estoy contando recién. Sí, una pequeña nota que noto acá abajo es que hoy elegimos Dynamic Programming, pero hay otras técnicas computacionales también que están bajo estudio. Hemos hecho algunas comparaciones preliminares
y encontramos que Dynamic Programming es de las que mejor se adapta, pero por supuesto esto se adapta también a lo que se llaman Time Automatons, que son los autómatas de tiempo. Usamos esto para la misión como X3, como referencia. Y también están los modelos de programación lineales, que se pueden usar para modelos lineales también. Y hay algunas otras técnicas también. En este caso, Dynamic Programming es la que fue elegida para este caso particular que le estoy comentando ahora. ¿Qué pasa un poco en la parte de telemetría y cómo se propaga esto en el tiempo? Porque hasta ahora lo que yo le mostré es, dado un estado de carga, puedo hacer una planificación con Dynamic Programming en un tiempo, en un horizonte temporal. Pero en realidad acá lo que sucede es que tenemos una dinámica de tiempo muy particular, donde yo recibo telemetría del pasado del satélite, obviamente porque cuando el satélite pasa por Aalborg, nos baja la telemetría, nosotros la obtenemos, pero esa telemetría a mí me habla de cómo se comportó la batería en el pasado y yo, sin embargo, en esta misma pasada estoy subiendo mi planificación para para la próxima pasada, básicamente, ¿no? Entonces hay como una dinámica temporal bastante interesante en juego y esto nosotros lo llamamos Perpetuated Scheduling, porque esto se tiene que dar de manera continua y, por supuesto, como nosotros decimos, sin intervención humana, ¿no? Porque fundamentalmente el horizonte de scheduling no tiene que ser un límite, todo lo contrario, tiene que ser un paso a continuar con el próximo scheduling. Y lo más importante es que a lo largo de todos estos pasos y todas estas pasadas es que el modelo de batería no se aleje de lo que estamos midiendo con telemetría real, ¿sí? Entonces, un poco lo que sucede es lo que mostramos acá en esta figura de acá abajo. En la primera pasada, por supuesto, nosotros no tenemos información de telemetría, porque es donde inicia, digamos, la operación. Pero en esta primera pasada ya nosotros asumimos, por ejemplo, que la batería está en el estado de carga máximo, ¿sí? Y hacemos una subida de un flight plan, básicamente es el cómputo del scheduling que hablamos recién, asumiendo ese estado de carga inicial, y además bajamos la telemetría del satélite en este momento, ¿sí? Pero ese plan que yo subí en este momento en la pasada 1, cubre toda la pasada 1 hasta la pasada 2, y más hacia adelante también, porque tenemos un backup plan en el caso de que la pasada 2 falle. ¿Por qué la pasada 2 puede fallar? Porque esto un poco también tiene que ver con la realidad de la misión. No estaban 100% garantizados los contactos de bajada con Aalborg, porque había otras misiones con otras prioridades. Esta es una misión tecnológica y nosotros nos permitieron hacer estos experimentos con... obviamente esto fue pago, el proyecto pagó estos experimentos, pero sin embargo la prioridad era baja. No teníamos garantía total de que la estación terrena iba a estar para nosotros en todas las pasadas. Entonces, esto de alguna manera nosotros tenemos que tener cargado un plan de backup en caso de que esa pasada no se dé, mirando un poco hacia el futuro, ¿sí? Suponiendo que eso no suceda, que la pasada 2 se daba, en la pasada 2 nosotros ¿qué hacíamos? Antes de llegar a la pasada 2, nosotros ya con la telemetría que bajamos anteriormente, ya podíamos combinar el próximo plan de vuelo para la próxima pasada, ¿sí? Este botón rojo implica el momento en el cual nosotros indicamos que se tiene que calcular, pero en principio este cálculo puede suceder en cualquier momento. Este tiempo naranja que mostramos acá es importante porque es el tiempo que el sistema de Dynamic Programming tarda en devolver una solución óptima, que es importante, porque a veces, vamos a ver en algunos casos, en casos complejos eso puede tomar muchos minutos, y hasta incluso minutos que se empiezan a parecer a los posibles 90 minutos de episodio que tengo entre pasada y pasada, cuando tengo dos pasadas consecutivas, digamos, básicamente, digamos, dos pasadas consecutivas entre de una sola órbita, digamos, básicamente, con Aalborg. Si yo bajo entonces ¿qué pasa? Bajamos la telemetría, digamos, en la segunda pasada, alimentamos nuestro modelo de batería y la telemetría que bajamos acá tiene impacto, por supuesto, en el scheduling que vamos a subir en la pasada que sigue, ¿sí? Y esto hace como una cadena, digamos, una escalera de recibimiento de telemetría, alimentación al modelo de Dynamic Programming con la telemetría actualizada, y luego con ese contaplan que computamos los volvemos a subir en la pasada siguiente, y de esta manera se arma como un ciclo continuo de cómputo y de subida de planificación al satélite, digamos. Por ahí puedo volver a esto si no queda muy claro, a veces es difícil de explicar esta dinámica temporal, pero lo que logramos al final es este scheduling perpetuado, donde hay continuamente un plan disponible para subir al satélite.
Bueno, y por último, un poco cuáles son los resultados que sacamos de este sistema. Esta es una muestra, digamos, algunos experimentos que hemos hecho antes de probarlo con la misión. Acá a la izquierda lo que vemos, por ejemplo, es, en esto vemos la batería, la carga de batería, lo que es el available y el bound charge, y el available y bound charge en líneas punteadas con el más menos del ruido estocástico que le nombraba recién. Esto es una mala decisión, esto es un mal scheduling, porque fijémonos, este es el umbral de batería, digamos, de seguridad de la batería expresado en joules. Acá, generalmente nosotros trabajamos todo en unidades, digamos, de energía. Y un mal scheduling haría, por supuesto, que la carga de la batería penetre, digamos, en esta área de seguridad, y lo cual haría que el satélite entre en un modo seguro, ¿sí? Que es justamente lo que queremos evitar. Y esto acá a la derecha es un scheduling bueno, ¿sí? Porque de alguna manera, acá vemos un poco la carga que le estamos dando a la batería con la línea verde. Aseguramos que la carga de la batería relativamente, con mucha probabilidad, no entre en modo de seguridad. Pero vemos que hay cierta probabilidad, ¿sí? Considerando el ruido estocástico, este que le decía recién, de que por ahí se llegue a esa zona de seguridad. Entonces, lo que nosotros hacemos es plotear, digamos, y estudiar mucho cuáles son la probabilidad acumulada de que esto suceda acá, ¿sí? De que esa penetración suceda. Y bueno, en este caso tenemos probabilidades muy bajas, estamos hablando de probabilidades de 4 por 10 a la menos 11, pero sin embargo es una probabilidad, ¿sí? Y acá lo que se ve ploteado es el bound charge y el available charge de la batería con donde no queremos llegar y en qué lugar probabilísticamente de este estado de carga de batería cinética se encuentra el satélite en ese momento, en función de la carga que yo le voy dando. Toda esta inteligencia está metida dentro de la Dynamic Programming que les conté recién, básicamente, ¿no? Donde se asegura de que esto de acá suceda con una probabilidad muy acotada y muy controlada. Esto acá son algunas métricas que les comento un poco rápido de comparación de performance de los modelos de Dynamic Programming, ¿sí? Con el modelo de Time Automata viejo que usábamos en el satélite de GOMX3. Son dos técnicas de optimización diferentes, en esta figura de acá a la izquierda. Vemos que el Dynamic Programming, ¿qué pasa? Hemos podido generar schedules de horas, ¿sí? Con mínimo footprint de memoria, no llegamos a ocupar nada, muy lejos de los algunos megabytes, ¿sí? Y en tiempo de resolución de segundos para horizontes de scheduling de hasta 6 horas, ¿sí? Pero el modelo de Time Automata que estaba antes explota en complejidad muy rápidamente con horizontes de scheduling de hasta 6 horas, que consumen mucha más memoria y mucho más tiempo, lo cual hace que este modelo que les conté recién, gracias al pruning, gracias a todo esto, un poquito lo que les comenté de las propiedades de este modelo, hace que esto se pueda mantener de manera muy chata, básicamente. Esta curva que está acá en el medio compara la eficiencia del Dynamic Programming usando el modelo lineal y el modelo cinético de la batería, que sería el rojo y el azul. Y básicamente lo que vemos es que obviamente el modelo lineal de la batería es mucho más eficiente, bueno, no mucho más eficiente, es más eficiente en términos de memoria y en cómputo, ¿sí? Pero sin embargo el modelo cinético requiere un poco más de uso de memoria, un poco más de uso de cómputo, pagando en contra la precisión de tener un modelo cinético de la batería con el efecto de memoria, ¿sí? Que habíamos discutido antes. Y acá un poco este es un stress testing de cómo escala en memoria y en tiempo si uno quisiese computar schedules de días, ¿no? O de muchas semanas. Estamos hablando de hasta inclusive 100 días acá, lo cual muestra que en realidad es muy escalable este modelo, porque con inclusive calcular decenas de días hace que con algunos gigas de memoria y algunas horas de cómputo se pueda llegar a calcular, digamos, lo cual es notablemente un salto, digamos, en capacidad respecto de lo que era el Time Automata, que era el estado del arte, digamos, de scheduling para sistemas espaciales basado en modelos de baterías. Y esto es un poco algunos de los resultados que sacamos de los experimentos que hicimos durante las 2 semanas que controlamos. Hicimos varios experimentos. Este es uno de ellos. Esto sucedió en mayo de este año. Y bueno, controlamos todas las cargas útiles de los CubeSat. Y acá tenemos la línea de tiempo, ¿sí? Con marcadas las pasadas sobre Algor, en las cuales nosotros podíamos intervenir con la subida de scheduling. Acá es interesante ver que acá hay dos muy juntas, que se da este fenómeno, digamos, donde en 2 ciclos orbitales se visitaron, hubo pasadas continuas, digamos, con 90 minutos de diferencia una de otra.
Y acá lo que vemos pintado en color azul son tareas que el modelo de programación dinámica decidió ejecutar, ¿sí? Y las gris oscuras son las tareas que el modelo de programación dinámica decidió no ejecutar, ¿sí? Para maximizar, como habíamos dicho recién, el reward de las tareas con conciencia, digamos, del estado de la batería. Vemos, por ejemplo, que en general la parte de ISL es la que más penalizada está. Fíjense que hay una cantidad de cuadraditos gris que no han sido usados y que solamente el ISL se usa en oportunidades esporádicas a lo largo del experimento. Esta es la carga de la batería a lo largo del experimento, expresada en milivatios, ¿sí? Vemos, por supuesto, oportunidades donde la batería se carga, donde esto, fíjense que las cargas de la batería grande en general se corresponden con los cuadraditos amarillos, que son los episodios de visibilidad del sol, de exposición solar de los paneles solares. Y cuando no hay visibilidad solar, en general tenemos episodios de descarga porque solamente corremos 100% respaldados en la batería, digamos. Todo este schedule de carga es lo que nosotros tenemos a la salida, digamos, del modelo de programación dinámica. Y esto es un poco la telemetría que vamos bajando. O sea, por ejemplo, en este número 2, nosotros vamos bajando la telemetría del pasado, digamos, y estamos estimando hacia el futuro la carga de la batería que vamos teniendo. Fíjense que en muchos casos hay un delta y hay un gap del uso de lo que nuestro modelo fue prediciendo y lo que la telemetría actual nos acusó de la batería. Esto expresado, por supuesto, nosotros leemos miliampere y leemos voltaje de carga de la batería, en base a los cuales extrapolamos el uso de la energía de la batería. Pero los parámetros de A y B, de la bound charge y available charge que el fabricante de la batería nos pasó, asumían que la batería estaba en el inicio de su tiempo de vida. Nosotros acá estamos hablando de que este experimento corrió en mayo del 2021, cuando los satélites se lanzaron en el 2018. Hay una variación, una variabilidad del tiempo de estos parámetros de batería, con el cual nosotros nuestro modelo usamos. Y lo que hemos hecho entonces es un poco el filtro que yo les decía recién, para compensar estos fenómenos de incertidumbre, el ruido estocástico y demás. Hay un filtro de Kalman, donde yo les mostraba recién, donde estos valores de telemetría nuevos del satélite nos permite ir corrigiendo e ir adaptando el modelo pasada a pasada, que si vemos cuando las pasadas están muy cerca una de otra, en general el modelo lo copia bien, digamos, pero a medida que pasan varias horas, se empieza a dar ese desfasaje que pasada a pasada lo vamos corrigiendo y actualizando con el modelo, y de alguna manera garantizando, digamos, este perpetuated scheduling que les decía recién. Bueno, esto es un poquito lo que les mostraba recién. Y bueno, esto entonces un poco cuáles son las tendencias, digamos, en general, la mirada futura, es que esto, bueno, tenemos un enfoque muy único en el uso del modelo cinético para scheduling de batería. Entendemos que es el estado del arte. No hemos visto, digamos, enfoques parecidos, y esto es un poco lo que argumenta, bueno, la financiación de la Unión Europea para seguir adelante con este proyecto. El enfoque entrega schedules óptimos, como hemos visto, y mejora el baseline por lejos, que sería el time automata que le mostré recién. Escala a tiempos de horizontes muy largos, ¿sí? Y está listo para ser usado por operadores espaciales, como lo que hemos visto con GomSpace. Digamos, el modelo es una prueba de concepto que habilita ser usado en principio en cualquier misión similar a la que estamos mostrando ahora. Tenemos mecanismos de salvaguardia importantes que aseguran que la batería no llega, digamos, nunca al umbral de seguridad, y obviamente probamos esto en órbita. ¿Cuál es un poco la visión más a futuro, digamos, y retomando lo que les comentaba en la introducción? Es que estamos viendo, digamos, de que hay en esta nueva era espacial, la cantidad de objetos en el espacio está incrementando notablemente. Lo que no está sucediendo es que no hay un desarrollo, digamos, de la ciencia de la computación adecuado que acompañe este crecimiento tan masivo. Y esto se da tanto en espacio cercano a la Tierra y en Deep Space también, donde los modelos de comunicaciones que al final terminamos sacando estos son tolerantes a demoras, porque los episodios de comunicaciones tienen que ser acotados para poder corresponder con las baterías, con los modelos de batería y la situación energética limitada de estos satélites, y es un poco lo que estamos mostrando ahora con la misión GOMX-4. Estos problemas de disrupción y de conectividad episódica, en el fondo, es un problema, digamos, que se puede modelar con modelos de computación como lo que estamos viendo en este proyecto, y que todavía hay mucho por hacer, porque, por ejemplo, en la misión esta que yo le contaba recién, no estamos teniendo en cuenta
que, por ejemplo, la carga útil de la cámara hiperespectral sobre Groenlandia genera X volumen de datos que luego tiene que ser ruteado por medio del enlace intersatelital para llegar a la ground station, y que eso en realidad dispara el peso de la tarea, por ejemplo, ¿no? No un usuario diciendo el ISL tiene tanto peso o tal cosa tiene tanto peso. Y hay todo un modelo de data handling de fondo que todavía está a desarrollar, y lo que está en nuestro roadmap dentro del proyecto de Liu Power, para poder seguir mejorando estos modelos de operación autónomos para misiones satelitales y de espacio cercano y profundo, con situaciones de batería limitada, como es el caso general de este tipo de misiones. Esto fue todo. Más que abierto a preguntas, está mi correo si a alguno le interesa, digamos, tener más información. En general, siempre estamos buscando a veces becarios o tesistas para este proyecto. Tenemos fondos también de la Unión Europea para esto, así que si alguno está interesado en ver esto un poco, digamos, y desarrollar algo en este sentido, bueno, más que dispuesto a conversar, y por supuesto ahora más que dispuesto a revisar preguntas y comentarios.